café, esto claro, lo llevan a la papelera, a veces su café, se sientan con actividad para entonces aprovechar este corto tiempo que tenemos para la disertación de esta parachá. Esta parachá me agrada, me gusta mucho. Primero que habla de mi tocayo Joseph, Joseph, que es docente. Y me identifico mucho con esta parachá, con este personaje. Creo que todos tenemos un poquito de ese Joseph. Y Joseph tiene, es una figura. Joseph es una figura del Mesías. Vean eso. Eh, Esta marcha lleva por nombre Bainchen. Hoy es 13 de diciembre de 2025. Estamos, este Shabbat es el 23 de Kislev. Mañana es, a esta noche es 24. Y mañana, después de las 6, es el 25 de Kislev, que es la celebración de Hanukkah, la celebración de la dedicación. Estamos en el año 5786 de la creación y casi 2000 años de la era mesiánica. Parachá se titula entonces Vayeshet, es la porción semanal de la Torá número 9 del ciclo anual bíblico de la lectura de la Torá, y encontramos esta porción en Bereshit. Bereshit es Génesis capítulo 37, verso 1 al 40, 23. Y tenemos la ascensión de los profetas, la Haftarah, los profetas, Amós capítulo 2, verso 6 al 3, 8. Y en el Brit Hadashah, es el pacto renovado. Brit significa pacto. Y Hadashah es la renovación o el pacto que se renueve, pacto renovado. Entonces, en el capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan, versos 22 al 36, 39, y Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12. La parachá significa se estableció, se asentó. Y aquí hace referencia a que Jacob, después del peregrinar que tuvo con sus hijos, aquel evento que tuvo con Esaú, aquel encuentro, él llegó a tierra de Canaán y habitó allí. Esta porción comienza diciendo: y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre.
donde peregrinó su padre Isaac, donde peregrinó también Abraham, su padre, en la tierra de Canaán. Y estas son las generaciones de Jacob. José era de 17 años cuando pastoreaba con sus hermanos las ovejas. Él era un muchacho que solía estar con los hijos de Bila y los hijos de Sil. Eran sus medios hermanos. Pero ¿por qué él se reunía con los hijos de Silva y los de Midá? Ese que deben ustedes hacia la imaginación. ¿Y por qué no se reunían con los hijos de Lea? ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Cascos. Una disputa. Había una, Había celos. sí, había celo, había rivalidad, Sí. porque las dos eran hermanas, obviamente, y sus hijos, cada uno de ellos nacieron en tiempos, en medio de una controversia emocional y sentimental. Obviamente fueron levantados los niños, estos hijos de Jacob. Y sabemos que, bueno, la paracha pasada habla de las rivalidades que ocurrieron entre estas familias disfuncionales. De una familia disfuncional, obviamente, porque no es una familia que uno considera convencional, papá, mamá, hijos. Sino había papá, mamá, hijos de otra mamá, hijos de otra sierva, hijas de otra sierva y otra hija de otra mamá. O sea que habían 4 esposos, porque la sierva fue considerada también esposa de Jacob. O sea, habían 4 esposas y 12 hijos. ¿No? En ese momento sí, habían 12 hijos y había nacido, obviamente, Benjamín, que fue el último. Y había una rivalidad porque, obviamente, la primogenitura, desde el punto de vista de la promesa, del amor que tenía Jacob por, por Rachel, ¿verdad? Identifica a Joseph como el primogénito también. Pero también es el primogénito de Lea, ¿verdad? Y obviamente sus hermanos reconocen a Rubén como el primogénito. Pero las características de este primogénito no eran distintas a la del otro primogénito por parte de Rachel. Y siempre hubo una rivalidad entre los hermanos con relación a Joseph. Porque siendo el primogénito también de la amada, su esposa amada, con que él había batallado, había luchado, había trabajado, y se esforzó prácticamente por 7 años, por 14 años, para conseguir ese amor que obviamente para él tuvo que pagarlo por trabajo. Y había entonces esa rivalidad entre estas dos hermanas, estas dos mujeres, ¿verdad? Donde Lea, con todo lo ojos tristes que tenían, había sacado las llaves. Sí, decía que Lea tenía un son triste, o sea, tenía un semblante como que, oye, como que cuando una persona se siente quizá un poco despreciada, ¿no? Por alguien, así a lo mejor era el semblante de Lea, porque realmente, bueno, él la asumió como esposa por compromiso, más no era porque él la amaba, le quería, que tenía una fruta, y nacieron de Jacob y ella allí. Pero sin embargo, todo su sentimiento y su amor estaba volcado hacia Rachel, ¿sí? Y por eso siempre el trato que había era más especial hacia Rachel que a Lea, teniendo Lea mucho más simple, Jacob. Y eso obviamente desde un punto de vista sentimental vino causando un roce
¿verdad? Este, muy fuerte entre los hijos, viendo esa situación, viendo el desprecio. Y creo que cuando un padre maltrata a la esposa y tiene los hijos se volcan en amar y proteger a su madre y muchas veces comienza una lucha ahí con el padre, ¿sí? Porque ese hombre realmente representa una amenaza para esa madre y defensa, entonces los hijos empiezan a defender a la madre y se unen, ven y dice, malos varones, los madres, como varones siempre se unen con las madres y las hijas se vinculan más como padres. Ese sí, así es como lo común entre los mismos. Aquí en este caso, un poco de hombres, obviamente protegiendo a Lía y solamente estaba Joseph y Benjamín, que ya se le había muerto su padre, ya se le había muerto, y estaban prácticamente solos. Entonces vemos aquí en la introducción de esta paracha de que Joseph se unía, estaba como en constante relación con las hijas de Vida y de Sin. Este, esta paracha habla justamente de toda esa etapa, esa relación del sueño que tuvo Joseph con relación al futuro, de lo que iba a ser su futuro, de lo que iba a ser el futuro de sus hermanos, de lo que iba a ser el futuro de su padre, ¿verdad? Ese encuentro no fue en vano. O sea, ya el Eterno le estaba revelando a él que iba a acontecer a manera futura. Y también hay algo revelador, que detrás de Joshua, de Joseph, está la figura del Mesías, ¿verdad? Está la figura del Mesías, de Yeshua, detrás de la enseñanza que nos deja Joseph. Joseph es una prefigura del Mesías, ¿sí? Por todo el sufrimiento, por todo lo que él ha padecido, lo vemos como una figura del Mesías, ¿verdad? En todo lo que padeció y todo lo que tuvo que sufrir para llegar mejor a ser el virrey de Egipto. ¿Ok? Entonces, esta porción habla específicamente de, de la historia de Joseph su hermano, destacando la envidia, destacando aquí la envidia. La venta de Joseph en Egipto, la historia de Tamar, esa historia de Tamar y Judá, se lo han leído, ¿verdad? Se considera que es una yuxtaposición es una historia que no tiene nada que ver con una, pero se inserta en medio de esa historia de Joseph. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver Judá con la historia de Joseph? Porque narra un episodio y transcurre una serie de tiempo, un año, varios años, y después se retoma la narrativa del evento de Joseph, ¿sí? Sí, y le llevan esa porción, está estructurada de esa manera. Y así es la Torá. La Torá narra, tiene una narrativa donde corta, y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y después continúa más adelante, y todo eso guarda una relación que tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la teología, para poder entender de que las posesiones también nos enseña algo relevante en el transcurso de la historia, porque son historias que se conectan una con otra y que forman parte de lo que suceden eventos simultáneos, ¿verdad? Ahí se interrumpió, obviamente, la situación con Joseph, pero estaban ocurriendo también eventos simultáneos, ¿verdad? Pero se interrumpen esa porción ahí para hablarnos, narrarnos la experiencia de Judas, de, de, de Yehuda, de Yehuda, donde después nos narra la prosperidad
de Joseph en la casa de Potifar. ¿Se acuerda de ese evento de Potifar? Potifar es el que lo compra. Compra a Joseph después que fue vendido por sus hermanos. Allí vemos el forcejeo, obviamente, de los hermanos para ver a Joseph que envía a su padre a que mirara cómo estaban ellos, si estaban realmente haciendo su trabajo de pastorear o se habían distraído en otra cosa y realmente fue así. Ellos se distrajeron en muchas ocasiones, como muchas veces nos ocurre a nosotros que nos distraímos y en el camino. En el camino puede ocurrir cualquier situación que nos invita a nosotros a desviarnos y hacer cosas que no estaban dentro de lo planteado. Entonces, aquí vemos que Joseph entra a la casa de Potifar, después tiene un problema donde fue encarcelado por la falsa acusación de la esposa de Potifar y las interpretaciones de los sueños en la prisión. Todo esto lo conseguimos en esta porción, enfatizando la providencia divina. La providencia divina y las lecciones sobre la fe en la oscuridad. La fe en la oscuridad. Entonces, esta para allá, Valleset, viene de la primera palabra que significa y habitó o se asentó, ¿verdad? Cuando alguien llega, se asienta y trae sus cosas porque ya está, definitivamente se va a quedar, ¿verdad? Muchas veces las cosas se dan temporales, por eso Abraham fue uno de los que habitó en Sucot, por eso que ese lugar que se llama Sucot, cuando él estaba peregrinando en el desierto, lo fundó prácticamente el mismo Abraham, ¿verdad? Y Jacob también se estableció, marcando el establecimiento de Jacob en Canaán, y él inició el inicio de la trama de la vida de Joseph. Nuevamente vemos esa envidia que había entre los hermanos, donde Joseph después es arrojado a un pozo, ¿verdad? Donde él permanece allí, no sé qué tiempo, no define realmente los tiempos, pero los hermanos estaban allí como ansiosos de establecer un plan, a ver qué hacían con él, porque obviamente querían ir a matarlo. Algunos de ellos querían ir a matarlo, sus propios hermanos querían matarlo, ¿verdad? Pero no era el momento. Por eso es que se habla de que figura de Yeshua, porque él pasó por un proceso en el cual sufrió primero el desprecio de sus hermanos, luego el abandono, luego la forma como ellos de manera brusca lo trataron, ¿verdad? Lo humillaron y le quitaron la túnica que el padre le había hecho, una túnica muy hermosa, muy colorida, ¿verdad? Era la única túnica mía, o sea, en uno de los hijos le había hecho una túnica y solamente a veces le hizo esa túnica y eso ocasionó aún más rivalidad, más envidia entre sus hermanos. Y ellos no les importó la túnica, ellos simplemente lo que querían era quitarlo, apartarlo, ¿verdad? De la sentencia, ¿verdad? Del corazón también del padre. Y entonces, bueno, le quitaron esa túnica e inventaron de que una fiera lo había atacado y llenaron la túnica de sangre para decir del padre que él había sido atacado por una fiera salvaje y que había muerto. Pues. Y entonces eso fue una de las grandes mentiras que ellos se inventaron. Entonces, ¿qué es lo que vemos como relevante en este pasaje, en este paso, la envidia de Dios? Jacob llama a José más que a sus otros, ama más a Joseph que sus otros hijos, dándole una túnica, como dije, de colores. José comparte los sueños de grandeza, enfureciendo a sus hermanos. Él tiene dos sueños. Uno tenía que ver, ¿verdad?, con unas espigas que se doblaban
¿verdad? A él. Y eran justamente 11 espigas, 12, 13 con papá y la mamá. Y tuvo otro sueño también que eran sobre las estrellas, donde había un sol y había una luna y había unas estrellas, 11 estrellas. Y todas se inclinaban. Y los hermanos se miraban, obviamente, de que él había soñado, como indicando de que él tenía mucha más grandeza. Lo que no sabían ellos de que ese era el futuro revelador de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar. Aún en medio de ese rechazo, entonces los hermanos, después del pozo que lo echaron, es rescatado por ellos nuevamente y es vendido. Los hermanos plantean matarlo, pero después lo venden a los mercaderes. Vienen una caravana de madianitas y después de ismaelitas, donde según algunos sabios dicen que fue vendido de una a otra. Ismaelitas, después fue vendido a los madianitas y finalmente llegaron a Egipto, donde lo vendieron a él como esclavo a Potifar. Potifar. ¿Ok? Aquí es donde se hace como una introducción, que es lo que se considera desde el punto de vista de la interpretación como una posición que entra en la historia de Tamar. Tamar, donde entra la historia de Judá. Se separa de sus hermanos, ¿verdad? Después de ese evento, y se casa, y tras la muerte de sus hijos, Tamar, su nuera, se disfraza de prostituta para quedar embarazada de él, revelando la verdad y asegurando la descendencia. Aquí habla algo muy revelador y que tiene que ver con la ley de Levirato. ¿Sabes qué es la ley de Levirato? ¿Ah? No. ¿Dónde? Levirato. La ley de Levirato, creo que lo mencioné la semana pasada, pero también, de la redención, del pariente redentor, ¿verdad? Aquí le ocurre algo como lo que ocurrió con Ruth, ¿verdad? Y con Boaz. Aquí el pariente redentor es el hermano, ¿verdad? Del difunto que no dejó descendencia. Entonces aquí narra justamente esa historia de Judá, que él se casa con una mujer y tiene 3 hijos, y los 3 hijos ninguno dejó descendencia. El primero murió, el segundo murió, el segundo se casa con la esposa del primero, ¿verdad? Y cuando él prometió dejarle a esa mujer que no había descendencia para el último hijo, él no cumplió la promesa porque él pensó que de una otra manera ese hijo también le iba a pasar lo mismo. Y cuando Tamar vio que el muchacho había crecido, entonces planeó vestirse con una prostituta y le salió el encuentro, ¿verdad? Que ya Judá le había muerto a su esposa, había quedado solo, y obviamente en medio de sus necesidades, un hombre se dio a su impulso, digamos, sexual, el interés sexual, y entonces estuvo con esta mujer que se había desplazado y cuando ella estuvo con él, resulta que la mujer sale embarazada, sale y tiene después unos morochos, ¿sí? De ahí sale una descendencia que también es interesante porque viene de una descendencia que tiene que ver con el rey David, con la misma, con Boaz, con Yeshua, y eso nos indica a nosotros de que no todo el linaje vino del pueblo hebreo, sino que vino de las naciones, como indicando de que Yeshua también viene
no solamente para el judío, sino para todas las naciones. Eso es como que la enseñanza que nos deja estas historias, ¿no? Entonces, lo increíble de todo esto es que la mujer, eh, él le dejó unas prendas y esas prendas de garantía para pagarle su servicio. Y resulta que cuando fueron a buscarla y entregarle el cabrito que le había ofrecido, él dijo, no encontraron a la mujer. Y entonces, pero ella se había quedado con el báculo, se había quedado con el sello era sello, un anillo, el sello que identificaba de quién era, pues, era de Judá. Entonces, él pudo resarcir, y eso es lo que se llama el parental. Y vuelve nuevamente a la historia de Egipto. Pasa esa historia, ese lapso de esa historia de, de esa yuxtaposición en la parasha. Y entonces sigue la historia de ahora José en Egipto. ¿Qué está pasando con José en Egipto? José es comprado entonces con Potifar, que es el oficial de Faraón, y Dios está con José haciéndolo próspero. Lo hizo próspero. ¿Por qué? Porque todo lo que él hacía traía en gracia, ¿verdad? Y entonces resulta que él cae encarcelado, aún siendo el mayordomo de Potifar. La esposa de Potifar acusa falsamente entonces al intentar seducirlo. Ella quería estar con él de manera íntima, ¿verdad? Y del cual Joseph se negaba. O sea, y hubo una ocasión donde ella insistió, donde estaban solas, y dice que él corrió, y ese correr es que le quitó parte de su vestidura, no dice que estuvo totalmente desnudo, sino que parte de su vestidura ella quedó. Entonces la acusó falsamente diciendo que él quería abusar de la mujer de Potifar. Entonces Potifar, conociendo el personaje, porque él conocía realmente a su mujer y no quedar mal en vergüenza, prefirió mandar a Joseph a la cárcel, y Joseph allí dicen que aún en medio de esa circunstancia, Joseph servía. Y esa es parte de las situaciones que muchas veces enfrentamos, que nos dejamos arrastrar en medio de las consecuencias de lo que nos puede estar ocurriendo, y nos sentimos abatidos y nos impide quizás hacer cosas que quizás no nos agrada, pero el asunto es que Joseph le agradó todo lo que estaba haciendo, lo hacía con honor, con gusto, con esa dedicación de servicio, y comenzó a servir y halló gracia al jefe de la cárcel, quien lo puso como mayordomo también de la cárcel. Y agradó tanto que entonces se acercan dos de los que estaban presos con él, porque era una cárcel y un sitio quizás más privilegiado, porque era la cárcel donde estaban los oficiales del, 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 del faraón. Y estaban dos hombres. Uno era el copero y el otro era el panadero. Uno fue acusado porque el panadero se le había ido un grano, ¿verdad? En la masa, ¿verdad? Y cuando ya, el faraón estaba comiendo, volvió un pedazo de piedra, no sé. Y por esa razón lo mandó preso, Mataron. ¿verdad? Y el copero, le sirvió su copa de vino, y en eso se le para una monja. Y por esa razón los mandan presos. Entonces están los dos presos y están juntos con Joseph. Pero Joseph, entonces, ellos tienen un sueño, y ese sueño, cada uno de ellos le hace una revelación muy importante. La revelación del sueño del copero era que él estaba nuevamente con el rey exprimiendo eh, la uva, estaba exprimiendo para hacer nuevamente vino, y se la estaba dando al rey. Eso creo que le estoy parafraseando un poco la historia para no entender mucho más.
Y el panadero tenía un sueño donde él tenía una secta con panes, pero venían aves que se comían de rapiña y se comían todo aquello. Entonces, cada uno de ellos representaba días. Dentro de 3 días, ¿verdad? Aquel copero iba a ser restaurado al oficio que tenía. Mientras que el panadero iba a ser, o sea, iba a ser eh, Sacrificado. sacrificado. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, los sueños se cumplieron tal cual. El copero regresó y algo interesante que le dice, te dice Joseph al copero, cuando estén con el rey, acuérdate de mí. Esa impresión nos hace alusión al Mesías cuando él estaba en la cruz y al lado andaba uno de los malhechores y le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y le dijo, desde ahora estarás, ahora te digo, no que digo que ahorita va a suceder, ahora te digo, en este momento te digo, estarás conmigo en el reino de los cielos. Eso hace ilusión a ese momento. Entonces es interesante de que el planteamiento de Joseph, allí sucedió que el copero fue restaurado y se lo olvidó. Se lo olvidó. Ya vamos a terminar, ya vamos a concluir. Y entonces fue restaurado a su oficio y se lo olvidó. Se lo olvidó. Entonces viene una historia muy interesante que fue cuando Joseph viene al faraón y tiene un sueño. Y esta historia es la que vamos a contar la próxima semana. Faraón tiene un sueño. ¿Y qué pasó después de Joseph después de haber estado en la casa? Lo interesante de todo esto es que esta historia nos llama a nosotros a reflexionar sobre la vida de Joseph, que se dedicó aún a pesar de las circunstancias, de lo duro que él, de la humillación, en la separación de la familia, de los años que duró separado de la familia, y cómo él convirtió todo esto para bien, para bien. Entonces me llama la atención que cada uno de nosotros, aun cuando pasamos por situaciones muy duras de nuestra vida, obviamente no lo vemos en el momento. Y ellos pudieron entender el propósito, ¿verdad?, de las circunstancias de Joseph cuando se vieron justamente cara a cara, cuando perdieron. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo semana. Entonces, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja esta parashá? Nos muestra que Dios trabaja a través de las circunstancias difíciles, de la envidia, de la traición, de las acusaciones, infundadas de manera negativa, para cumplir sus propósitos. Los propósitos del Eterno se cumplen cuando nosotros no entendemos, ¿verdad?, en las circunstancias que estamos pasando. Entonces, la importancia de la fe y la acción ética, incluso en la adversidad. En la adversidad. Y ayer me tocó vivir una adversidad que yo no me esperaba, pero la viví. Y todavía no entiendo por qué sucede, pero sucedió. Y lo importante es que estoy aquí. Gracias al Eterno, estoy vivo, estoy sano. Se daña un bien material, pero es algo que miramos. Y damos gracias al Eterno por eso, porque los propósitos del Eterno se cumplen, aun cuando parezcan adversos. Amén. No, pues dice, ¿bien? Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón, que algunas veces reconocemos que fallamos de manera consciente
o de manera inconsciente, o impulsado por la circunstancia a cometer errores. Muchas veces no queremos tomar decisiones, las circunstancias nos llevan, nos presionan a tomar decisiones. Ayúdanos a permanecer firmes en la toma de decisiones. Ayúdanos a limpiar nuestro ser de toda convicción, de toda sociedad, de toda opresión. Restaura, restituye y perdona sí, cada acto que hemos cometido durante estas semanas. Amén. Tú sabes por el cual pasan cada uno de nosotros momentos buenos, momentos críticos, momentos de alegría, momentos de pérdida. Te pido que tú fortalezcas en este tiempo a cada uno de nosotros. Danos la liberación, la sanidad, la prosperidad en los asuntos donde hemos sido afectados. Abre las puertas de los cielos, abre las ventanas para que sean restaurados cada uno, que sea prosperidad física, emocional, espiritual, material. Llénanos del Santo Poder para que podamos ser santificados. Que la santidad esté en cada uno de nosotros, reconociendo que las circunstancias que nos pasan dependen también de nuestra actitud, de nuestro comportamiento y nuestro acercamiento a ti. Pero el alejamiento al Santo nos acarrea consecuencias. Y aún estando en santidad, Señor, nos vienen situaciones que nos ayudan a fortalecernos, a crecer, a mirar con una experiencia buena, aún siendo amable, es buena porque nos ayuda a crecer. Traernos una mente renovada, limpia, darnos pensamientos puros, Señor, para que podamos hacer realmente tu voluntad. Apártanos de la imaginación. Que la paz, la libertad, también esté en cada uno de nuestros corazones. Nos apropiamos de tu promesa, Señor, eternas, y acudimos a los pactos que tú has hecho con tu pueblo, en el cual nosotros somos partícipes, en el nombre de Yeshua. Danos gozo, alegría y serenidad en este Shabbat. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aleluya, la do hako, la tetruga heine se mereshi, los amando ego yeharaso, velos amando que mi pejo adama, los aquel kare, Begora me nunca hol amona, banando koi. Umishata viholi, mi temele, ángel Hadaelashi, Akalos Shmaluchu, Chifoto de Shamai, Veosemane, Umoshane Karova Shamai Mimba, Shina Puso, Vekake, Meromi. Eloheinu, teme barqueino, efesulado, tan caldo, dorado, bella data yo, Hashegoda, elevabeja, Kiadodai, Buelohi, Barashalamai, mi mahal, Be'al-Hadish, Be'al-Hadish, V'tahal Elo, V'David man, Ve'haya Adonai, Le'Me'elim al Kol Kadesh, Vayom Ha'u, Tiye Adonai Yecha, Ushbo,
Debemos agradecer a nuestro Señor, Creador del universo, por habernos distinguido de los pueblos idólatras y acercándonos a su verdad. Nosotros reverenciaremos y agradeceremos al soberano del universo, el santo bendito sea. Él creó los cielos, la tierra es su obra, y el trono de su honra está en los cielos, y su magnificencia en las alturas celestes. Solamente Él es nuestro Elohim, y en su Torah está escrito: reconócelo hoy y grábalo en tu corazón, que el Eterno es Elohim, y reina en los cielos y sobre la tierra. Es único. Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación que hará desaparecer la idolatría de la tierra y destruirá totalmente a todos los ídolos falsos para perfeccionar la tierra bajo la soberanía del Todopoderoso. Entonces la humanidad te invocará y todos los impíos tornarán hacia ti. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza y todos creerán en ti. Ante ti, eterno, nuestro Elohim, se inclinarán, reverenciarán y honrarán la gloria de tu nombre, y tú reinarás sobre él. Tú reinarás sobre el universo por siempre, pues así está escrito en tu Torah. Adonai será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Adonai será único y único su nombre. ¡Cabo! Amén.